Quiero compartir algo con ustedes que seguramente nos va a llevar a tener una oración final en donde vamos a poder estar deseosos de recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero la palabra hace mucho énfasis en lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Yo sé que en general, a lo largo de la vida, aunque a veces se pone esa carga sobre los adolescentes, a veces se pone la carga sobre la inocencia de la juventud, la idea es que durante toda nuestra vida siempre hay una lucha en nuestro interior que tiene que ver con ser aceptados, con ser vistos, con poder ser populares, en caer bien, en estar en gracia con todos. Esto tiene que ver con todo lo que el enemigo hace en contra de nuestras vidas, llenándonos de complejos, de mentiras. Tiene que ver con heridas que verdaderamente alguno pueda haber sufrido a lo largo de la infancia y en el resto de su vida. Tiene que ver también con la desprotección de bajar los brazos en cuanto a buscar la cobertura del Todopoderoso. Así que lo que yo quiero meditar con ustedes es justamente esto que en la intimidad y que ninguno de nosotros se animaría a contar nos pasa, ¿no? Que sentimos que hay alguien que es más aceptado, hay alguien que es más winner, que le van mejor las cosas, que le salen todas bien. Hay alguien que gusta más, hay alguien que es más atractivo, hay alguien que es más inteligente, hay alguien que siempre cae parado, parece que todo le sale bien. Y quiero entender que si nosotros arrastramos esto, seguramente lo vamos a llevar a lo largo de nuestra vida encima. Y hablándole a los jóvenes entiendo que es una buena ocasión para permitir que Dios nos ministre y nos ayude en esta cuestión y podamos salir de esa situación de acuerdo a cómo sucedió con el... de acuerdo a cómo vamos a estar leyendo con respecto a este personaje. Aleluya. Qué unción que vino. Así que quiero compartirles sobre un personaje que está en el libro de Jueces 6, que se llama... Empieza con Gede y termina con On. Muy bien. Así que, ¿cómo se llama? Diga conmigo fuerte. Gedeón. No, un poquito más fuerte. No, pero ponga León, de a uno, me lo va a decir. Vamos, yo cuento hasta 3 y decimos Gedeón. 1, 2, 3. Ahora sí. Así que ustedes se van a llevar a esta tarea, van a estar leyendo el libro de Jueces. Pueden leerlo todo, el libro de Jueces es apasionante. Van a encontrar lo que pasaba con los jueces. En el tiempo de los jueces, la gracia, la virtud, el poder del Señor, el Espíritu Santo venía sobre alguien en particular, sobre uno solo. A veces todavía hay malos entendidos con respecto a esto y perdemos de vista esto que hace el Señor. El Espíritu Santo viene sobre... Meter un codazo al que está al lado y decirle sobre todos. Ahí está. Para el codazo hay onda, así que el Espíritu Santo viene sobre todos. Así que lo que pasaba en aquellos tiempos tiene distancia con lo que hoy vamos a estar charlando porque la presencia del Espíritu de Dios viene sobre todos. Gedeón fue el 5.º juez de Israel, entre otros, y yo les recomiendo que lo lean, porque son momentos especiales donde el pueblo de Dios se olvida de Dios, se desenfoca y en algún momento entonces, en el medio de una crisis, el Señor visita, convoca, llama a alguien y lo levanta como juez. El juez no llevaba adelante la actividad de juzgar propiamente dicha, sino que era alguien que lideraba, alguien que no llegaba a estar puesto como rey, sino que más bien podía guiar desde lo espiritual y también en lo terrenal al pueblo de Dios. Este Gedeón, que fue el 5.º juez de Israel, su nombre tiene un significado muy especial. Se llama el que rompe o guerrero poderoso. Diga conmigo, guerrero poderoso. Declará sobre el que está al lado tuyo que es un guerrero poderoso. Aleluya. Así que
quiero que vayamos entendiendo cómo Dios ve como guerrero victorioso a alguien que quizás no tenía las características de ese tipo de persona. Ve allí un guerrero poderoso. Gedeón vivió en una época en la cual Israel no tenía rey, sino que Dios levantaba, como le estaba diciendo, los jueces. En esa época Israel estaba siendo atacada y estaba siendo empobrecida por los madianitas. Eran quienes los despojaban de todo en cada ocasión que tenían. Ellos llegaban y devastaban todos los cultivos de Israel, le quitaban todo. El versículo 4 del capítulo 6 lo relata de esta manera. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaron con su ganado, con sus carpas, como plaga de langosta. Tanto ellos como los camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Esos mismos planes de aquel enemigo son los planes que el enemigo tiene para tu vida, para tu familia, para tu ciudad, para nuestra nación. Por eso es que deberíamos estar atentos para poder hacer una defensa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios eligió a Gedeón entonces para ser el juez de Israel, para llevar a cabo su propósito. Y el Señor quería de alguna manera comenzar una lección en que podamos entender que Él tiene propósito de salvación para su pueblo, para los que creen en Él. Pero Gedeón era un guerrero sin victoria. Solo Dios lo veía como tal. Para Dios, Él era un guerrero poderoso, como lo que indica el nombre. Versículo 12 nos cuenta, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Declará sobre el que está al lado tuyo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Parece que no te creyó. Un poco más de polenta, ponele. El Señor está contigo, guerrero valiente. Aleluya. Gedeón no se veía de la misma manera que veía el Señor a Gedeón. Versículo 11 dice, y el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina, que es un tipo de árbol que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Yo no quiero quedarme en el detalle, pero en el lagar se pisaba las aceitunas, se pisaba el olivo para poder generar aceite. El lagar no era para trillar el trigo, el lagar no era para separar el mejor trigo y dejar pasar la suciedad que queda de la espiga del trigo, pero él estaba allí porque allí podía estar cubierto, podía estar escondido, y si venían los enemigos no lo iban a ver, ni iban a ver el trigo que él tenía y se lo quitarían. Él estaba en una actitud, digamos, casi deshonrosa, ¿no? Estaba escondido, estaba escabullido, con una actitud casi egoísta, buscando el trigo para él mismo. Y en medio de esa situación apareció el ángel del Señor, diciendo que él era un guerrero victorioso. En lugar de salir a luchar por su pueblo, por su familia, Gedeón estaba entonces escondido y estaba escondiendo el trigo para que no se lo robaran los madianitas. Pero los propósitos de Dios no eran que Gedeón escondiera lo que tenía, sino que peleara por su pueblo. Decir al que está al lado, que peleara por su pueblo. Y entonces le diera la victoria. El Señor tuvo que llegar a casa de Gedeón para animarlo, para impulsarlo y ser entonces el guerrero que Dios sabía que él era. Pero al principio, Gedeón, el poderoso guerrero, lo único que ponía eran excusas. Decir al que está al lado, basta de excusas. Así que si trasladáramos la imagen de este Gedeón a nuestras vidas, quizás el Señor tiene planes
un poco más altos que los que vos tenés para vos mismo. Quizás el Señor te está motivando a que sigas una carrera, quizás Dios te está motivando a que vayas por el mejor empleo, quizás Dios te está motivando a que puedas lucirte en tus estudios, quizás Dios te está motivando a servirle, a comprometerte, a serle fiel dentro de las filas, en la congregación. Y en el medio de todo esto, quizás alguno de nosotros puso excusas. Creo yo que la gran mayoría de nosotros somos de poner excusas. Cuando no entendemos algo nos excusamos. Cuando lo entendemos porque lo entendimos tan bien, nos excusamos. Siempre estamos poniendo excusas. Si trasladamos entonces esta historia a nuestras vidas, para el Señor nosotros seríamos entonces el tipo de guerreros poderosos. Él sabe que nosotros podemos ser esforzados y valientes, porque Él ha dicho que todo lo podemos, ahí en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que entendiendo claramente que hay esa virtud sobre nuestras vidas, deberíamos enfocarnos de otra manera. Sin embargo, muchas veces andamos por la vida poniendo excusas. Y hoy vamos a cortar con las excusas en el nombre de Jesús. Tenemos toda la capacidad en Dios de luchar contra nuestros problemas, de luchar por nuestras metas. Tenemos la misma actitud de Gedeón, nos escondemos de los problemas. Míralo al que está al lado, decirle, vos podés. Al del otro lado también decirle, vos podés. Y ahora decirle, basta de excusas. Veamos en la vida de Gedeón. ¿Por qué muchos de nosotros somos guerreros sin victoria? Porque para ser un guerrero victorioso hay que tener victoria. ¿Por qué vivimos presos del temor, presos del desánimo, teniendo toda la capacidad de alcanzar lo que nosotros nos propongamos? Seguramente porque no le estamos creyendo a Dios. Ministrarlo al que está adelante ahora, decir, hay que creerle a Dios. Como Gedeón, quizás tenemos conceptos equivocados. Ahí en el versículo 13 leíamos y encontramos al menos 2 conceptos equivocados que tenía Gedeón que quizás coincidan en parte con lo que nosotros usamos como excusa. Y si no, el Espíritu Santo posiblemente esté trayendo a memoria alguna excusa que he puesto y me ayude a determinar si realmente este concepto está equivocado o no. Nos va mal porque Dios nos ha abandonado. Fue lo primero que Él le dijo. El pueblo está así, pasa hambre, los madianitas nos invaden. Y nunca pensó en el pecado que había en el pueblo de Israel por el que Dios lo había abandonado, sino que pensó en que Dios lo había abandonado y por ese abandono todo lo demás estaba sucediendo. Ese concepto erróneo todavía sigue en la vida de muchos. Eso es lo que muchas veces pensamos cuando las cosas no salen bien. Cuando las cosas no salen como quisiéramos, inmediatamente echamos la culpa. Lo primero que hacemos es pensar que Dios se olvidó de nosotros. Mucho más cuando no sale una, no salen 2, no salen 3, no sale ni una. Y entonces creemos que hemos sido abandonados por Dios. Dios no te abandona. Dios no te abandona. ¿Cuántos cristianos entonces habrá que pensamos que lo malo que estamos viviendo tiene que ver justamente con esto? Alguien quizás está pasando por un problema económico, por enfermedades, por abandono, por dolor de heridas, por problemas en su corazón, en sus sentimientos. Y todo esto tiene que ver siempre con esa intención de culpar a Dios. ¿Qué dice la Biblia en Juan 14, versículo 17? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, aleluya, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dios no nos abandona si nosotros no lo abandonamos a Él. Dios parecería abandonarnos cuando nosotros somos los que tomamos distancia, los que le damos la espalda. El segundo concepto equivocado fue declarar que Dios ya no hacía
maravillas como las hacía antes. Gedeón decía, ¿dónde están las maravillas que nos han contado? Muchos tenemos esa idea. Él estaba, y en el texto que usted va a leer después en su casa, porque todos van a leer Jueces 6 y 7, ¿no? Porque todos van a leer Jueces 6 y 7. Aleluya. Entonces, quiero decirte que Dios tiene un mensaje profundísimo para tu vida. Tiene enseñanzas en Jueces 6 y 7 y vos tenés que ir y pedirle a Dios que te hable por esa palabra. Que no se detenga, que lo que empieza hoy en la prédica siga visitando tu corazón. Aleluya. Así que entonces, lo que pasa es que muchos creen, y como él, que ya Dios no hace las cosas que hacía antes. Y por supuesto, él recordaba que el mar se abrió, que el pueblo pasó en seco, que durante 40 años recibieron alimento, que Dios los guardó en todo. Pero lo que pasó fue que ellos se olvidaron de Dios y por ende el Señor dejó de operar en su favor, dejó de estar sobre ellos y a su cuidado. Muchos tenemos esa idea errónea, que Dios ya no obra milagros y prodigios, pero vamos a la Biblia. Marcos 9, versículo 23, simplemente contesta al Señor con una pregunta. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Por lo tanto, se trata de fe. El Señor puede hacer todo lo que nosotros llevemos delante de Él. Toda necesidad será satisfecha, pero tengo que ir delante de Él creyendo. ¿Cómo tengo que ir? Decirle al que está al lado, cree. Al del otro lado, cree más. Aleluya. Ahora, porque al igual que Gedeón, nosotros no usamos el poder que Dios nos ha dado, deberíamos estar meditando si en alguna manera, ya sabiendo que hemos salido de esa línea de excusas, podamos meditar en por qué no nos servimos de la autoridad y el poder que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué hay algo que nos frena? Dice Jueces 6, versículo 14, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y hoy Dios te está diciendo personalmente, directamente a vos, yo soy quien te envía. Yo soy quien te envía. El Señor lo encara y le dice, ve con la fuerza que tiene. ¿Con qué tiene que ir? Con la fuerza que tiene. Y salvarás a Israel del poder de Madián, porque es enviado por Dios. La diferencia del poder, la manifestación de la fuerza es en que estés enviado por Dios. Cuando Dios te manda, hay victoria. Hay victoria. Algunos de nosotros pretendemos decidir nuestro destino, nuestro camino, nos enfocamos hacia dónde vamos o lo que queremos hacer y esperamos que el Señor manifieste su poder en nuestro favor. Y lo que Dios está enseñándonos hoy es que debemos coincidir con Él en la voluntad de a dónde ir y entonces Él nos va a respaldar. Y Él es el que puede declarar detrás de nosotros, no te envío yo. Entendemos entonces que cuando voy en su nombre, tengo victoria. Tengo victoria. El Señor sabía que Gedeón tenía toda la fuerza para enfrentar y vencer a los madianitas. Si te querés preguntar cómo lo sabía, porque Él se la dio. Él sabe que hay poder en vos, porque Él es quien te da esa fuerza. Él es quien pone esa gracia, quien te renueva y quien te capacita para ir en su nombre. Para ir en su nombre. Él dio, y por supuesto que no se ha detenido, sigue soltando esa unción y sigue en este tiempo y en esta dispensación del Espíritu Santo, yendo mucho más que a un solo varón, a un solo hombre en una ciudad para levantarlo como juez, sino que llega sobre todos aquellos que seamos capaces de creer en el nombre de Jesús. Así que algunos de nosotros hoy podremos tomar la decisión de enfrentar los problemas, podemos tomar la decisión de capacitarnos, de renovarnos y de buscar gracia del cielo para ir en el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo 1, versículo 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. A mí me gustaría que usted grite, pero que se escuche hasta allá
enfrente. Yo lo leo de nuevo y si de verdad ustedes creen que es así, me dicen amén. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Ahora sí tiembla el diablo. Entendemos entonces que el Señor te capacitó, las tenés todas a favor. Decirle al que está al lado, las tenés todas a favor. El Señor sabe que en nuestras fuerzas no podríamos, pero en las fuerzas del Señor sí lo vamos a lograr. Zacarías 4, versículo 6 dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Es en su espíritu que alcanzamos poder. Es en su espíritu que somos renovados en nuestra fuerza. Necesito el Espíritu de Dios. Necesito el Espíritu de Dios. Lo próximo en lo que meditamos es, ¿por qué será que como Gedeón tenemos siempre excusas? Jueces 6, versículo 15 dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Y entonces declaran, mi clan o mi familia es la más débil de la tribu de Manasés. Yo soy el más insignificante de mi familia. Versículo 16, el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. ¿Por qué va a ser? Porque Él va a estar con Gedeón. Entendemos entonces que Dios quiere cambiar la mentira que el diablo sembró en tu corazón y quiere hacerte sentir confiado. Quiere ministrarte de tal manera que sepas que Él va con vos. Él va con vos. Ahora, las preguntas de Él eran, ¿cómo voy a salvar? Quizás vos te estás preguntando, ¿cómo voy a servir al Señor? ¿Cómo voy a pensar que el Señor tiene ministerio para mí? ¿Cómo voy a pensar que Dios me está llamando? ¿Cómo voy a pensar que Dios me quiere en la alabanza? ¿Cómo voy a pensar que Él me quiere liderando una célula? ¿Cómo voy a pensar que el Señor está viendo en mí quizás el ministerio pastoral en poco tiempo? ¿Cómo voy a pensar en esto? ¿Cómo voy a pensar si yo soy el menor? Si yo vengo de una familia que no es muy trascendente. Trayéndolo a la actualidad, alguien podría decir, quizás no soy el más vivo de la zona, ni tampoco mi familia es la mejor. En mi familia hay muchos problemas, muchos detalles, muchas cosas para cuestionar. Pero el Señor, por encima de esto, le está diciendo que va a ir con Él y que sus fuerzas van a ser renovadas en el nombre de Jesús. Dos excusas entonces que puso ahora Gedeón, porque era de poner muchas excusas, decirle que está al lado como vos. Así que entonces lo primero que dice, mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cuáles son tus excusas para no enfrentar los problemas, para no manifestar la victoria que Dios ya te dio, para no pelear las batallas? ¿Cuáles son tus excusas? ¿Son las mismas? Estuviste diciendo, bueno, yo no creo que pueda porque soy pobre, yo no puedo hacerlo porque no hay dinero, porque soy el menor, porque no soy tan genio como otros. ¿Será que decís, yo no tengo tanta experiencia, yo no tengo la capacidad, el don pareciera que no está en mí, no voy a poder? El Señor dice que si Él va, vas a poder en el nombre de Jesús. Pero vamos a la respuesta del Señor. ¿Qué le contestó el Señor a Gedeón? Versículo 16. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo, porque yo estaré contigo. Y el Señor hoy otra vez te trajo a este lugar, preparó toda la reunión para decirte que Él va a estar con vos. Él va a estar con vos. Le prometió algo mucho más poderoso que solucionarle el problema de dinero, el problema familiar, la experiencia o aquello que le generaba temor. Fue mucho más profundo y el Señor entonces determinó, yo voy a ir con vos, yo voy a ir con vos. Le prometió entonces algo que era mucho más poderoso que todo aquello que a él le estaba faltando. Lo que estaba diciendo es, mi presencia estará
con vos. Y creo yo que algunos de nosotros hoy deberíamos dejar de mirar aquello que nos falta, aquello que no tenemos, aquellas cuestiones que sirven como excusa, aquello que puede sonar como una defensa o una explicación, una manera de decir por qué no hago lo que tengo que hacer. Y entonces creerle a Dios que si Él dice que puedo, puedo. Y si viene conmigo, gloria a Dios. Así que la idea es que hoy meditemos en dejar de ser guerreros sin victoria. Si yo dijera aquí cuántos son guerreros de Jesucristo, todos levantamos la mano. Si preguntamos cuántas victorias tenemos, posiblemente no tengamos tantas, pero si el Señor viene con nosotros, la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Así que la idea es que podamos meditar en cómo está nuestra situación. Sin victoria no tenemos lo principal, así que necesitamos alcanzar ese proyecto, el propósito que Dios tiene. Dios está con nosotros. Jeremías 20, versículo 11 dice, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán, no podrán prevalecer, fracasarán, quedarán avergonzados. Entera será su deshonra, jamás será olvidada. Vuelvo a leerlo. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. ¿Cómo está? Por eso los que me persiguen caerán, no podrán prevalecer, fracasarán, quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. El Señor está con nosotros. Gedeón entendió que la victoria depende del poder de Dios y no de las actitudes o de las capacidades del hombre. Gedeón ahora está listo para la batalla, pero Dios tiene otros planes y todavía quiere seguir trabajando con él. En Jueces 7, en el próximo capítulo, versículo 2, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo te entregue a los madianitas. O de lo contrario, Israel se jactaría diciendo, mi mano me ha salvado, mi propia mano. El Señor estaba determinado a que haya una proeza, a que suceda algo milagroso. Lo que había pasado es que Gedeón, simplemente de ser quien decía que era, se volvió contra el paganismo, la adoración a los Baales, hizo un desastre, le rompió todos los santos que tenía el viejo en la casa, la familia se levantaron la gente de su alrededor, pero todos entendieron que era Dios quien estaba detrás de él y decidieron apoyarlo. Y ahora miles y miles de personas que estaban escondidas decidieron ser soldados que iban a acompañar a Gedeón. Así que Dios procede a darle a Gedeón un par de pruebas para reducir el número. La primera prueba, teniendo ellos una convocatoria de 32.000 soldados que lo seguían a Gedeón, ahora el Señor le dice, lo mete en una prueba que suena sencilla, para que entendamos cómo fue. Sencillamente dijo, si alguien cree que tiene algo muy valioso por dejar, si alguien va a extrañar, si alguien cuando me sigue a mí va a dar prioridad a otra cosa en lugar de ponerme a mí primero, que se vuelva a su casa. Y 22.000 se volvieron en esa ocasión. La próxima, ya teniendo 10.000, viene la segunda prueba. El Señor todavía pensaba que eran muchos. Los madianitas eran muchísimos. Entonces el Señor decide que tendrían que ser menos para que sea más glorioso el milagro. Y esto, para llevarlo a nuestras vidas, tendría que ser, a veces nosotros pensamos según lo que nuestros ojos ven, lo que nuestro entendimiento nos alcanza, lo que nuestra razón dice y creemos, bueno, para batallar en contra de esto necesito por lo menos estar a la par, tener lo mismo. Y ahora el Señor le estaba diciendo que debería ir con muchos menos. Y sobre esos 10.000 que le quedaban, pide una prueba y la prueba era sencillamente pasar por el agua, levantar un poco de agua sin detenerse, sin quedarse a beber ahí.
el Señor de alguna manera estaba separando a los que entendían que estaban de paso, que iban hacia el propósito, a los que no se quedaban en el detalle, sino que avanzaban rumbo a lo que Dios les había preparado. Y algunos de los que pasaron por ese lugar donde había agua fresca en un día caluroso, donde todos manifestaban tener sed, se quedaron tomando agua, se acomodaron, se sentaron y fueron alrededor de 9.700 los que hicieron eso. Por lo tanto, a Gedeón solo le quedaron 300. Solo le quedaron 300. Gedeón lleva entonces a los hombres a las aguas, pasan, 9.700 quedan, solo esos 300 le quedan. Y ahora viene la pregunta, ¿te imaginas si vos convocaste a 32.000 personas? Si te siguen 32.000 personas y de repente se bajan 20.000 y de repente el Señor te dice todavía necesito que pierda fuerza el lado humano, que dejemos de confiar en la cantidad que somos y que confiemos en que yo voy con vos. Y entonces otra vez se pasa por esto y llega el momento donde se determina que irán estos 300. El capítulo 8 nos dice que el ejército de los madianitas contaba con 135.000 que estaban de enfrente y que venían en contra del pueblo de Israel. Eso es 450 madianitas por cada uno. Miralo al que está al lado de decirle, ¿te la bancás con 450? Eso es 450 por cada uno. Así que cada soldado israelí tenía que enfrentarse a 450. Ese era el plan. No tenían armas, estaban bajo la guía del Señor, pero estaban seguros y confiados que Dios iba con ellos. Dios quiere que el ejército de Gedeón se enfrente a esta horda apenas con 300 hombres. Dios va a exaltar su propia fuerza. Esta es su especialidad. Le dijo a Jesús en Lucas 18, versículo 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Es posible? Para Dios. Así que si hay algún imposible, si hay algo que vos estás determinando bajo tu razón, bajo el consejo de los que están alrededor tuyo, que es imposible, cree que para Dios todo es posible. Todo es posible. Así que entonces entendemos que llegó el momento de la confrontación. Ahora les voy a contar cómo fue la confrontación, pero en la primera etapa 120.000 de esos 135.000 se mataron entre ellos y otros 15.000 huyeron y allí entonces alguno que quiera leer el capítulo 8 de Jueces puede meterse un poquito después y leer cómo Gedeón pudo llegar, aunque todavía no tenía auxilio ni ayuda de los que los rodeaban, a alcanzarlos. El plan de Dios para la batalla entonces fue el siguiente. Gedeón repartió los 300 hombres en 3 escuadrones. Dio a todos ellos trompetas en sus manos. ¿Qué tenían? Trompetas y cántaros vacíos, vasijas vacías. Así que lo estaban mandando contra 450 monos cada uno con una trompeta y con unas vasijas. Más o menos para que lo podamos traer a nuestro tiempo, lo mandó con una trompetita de cumpleaños y un tupper, ¿no? Y vacío. Entonces, el Señor quiere hacer cosas grandes con cosas sencillas, con cosas sencillas. Por eso es que Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Va a hacer cosas grandes con tu vida. Ahora, esos cantos vacíos tenían teas ardiendo dentro. Tenían unas pequeñas antorchas que estaban ardiendo dentro. Eran de alguna manera una antorcha que se suplía de aceite y quemando ese combustible ardía. Les dijo que hicieran conforme a lo que él les había dicho para que tocaran las trompetas alrededor del campamento enemigo. Estaba todo listo. Cuando ustedes lean, decirle que está al lado porque yo voy a leer el capítulo 6 y el 7, van a ver que ellos se acercan y de alguna manera estaban espiando lo que sucedía en el campamento enemigo y un soldado del enemigo le cuenta a otro que tuvo un sueño y de un pan de cebada que descendía de la montaña. Entonces él interpreta que esa es la señal, que ese es el momento, cobra fuerzas y va y convoca al resto. Entonces la idea era que todos tenían que rodear
todos tenían que ponerse alrededor del campamento y en algún momento tenían que romper esos cántaros, romper esas vasijas y sacar las teas encendidas al tiempo que gritarían por la espada de Jehová y Gedeón. El enemigo se descontroló cuando escuchó al oír estas trompetas y las luces en su campamento y en lugar de pelear se dio a la fuga porque creyeron que estaban rodeados. Dios dice, mis planes no son tus planes, ni tus caminos, mis caminos. Isaías 55, versículo 8. Debemos entender entonces que el Señor es creativo y hace las cosas de formas tremendas. El ejército se levantó contra sí mismo y ellos tuvieron la oportunidad inclusive de perseguir al resto de esos 15.000 que se habían escapado. Dios obra a veces de manera que nosotros no podemos entender. Gedeón estaba pensando en afilar una espada para la batalla, pero Dios lo hizo pelear la batalla con trompetas, con cántaros vacíos y con antorchas. Pero lo que pasó fue que él confió en la palabra de Dios. ¿Querés guardar un secreto que te va a servir para toda la vida? Confía en la palabra de Dios. Es decir, el que está atrás. Confía en la palabra de Dios. Aleluya. Esta batalla fue similar a la batalla de Josué en Jericó, donde Dios pidió a los sacerdotes que tocaran trompetas y que marcharan alrededor de Jericó 7 veces. Y el último día todo el pueblo diera un gran grito para que las murallas cayeran y así pasó. Los planes de Dios son sobrenaturales. Y debemos dejar que sea Dios quien obre en nuestras vidas. Y que por supuesto, si no lo entendés, no interesa tanto como que le creas. Dios no tiene tanta intención de que hoy salgas entendiendo cuáles son tus planes, cuáles son los planes de Él, sino que está esperando que creas que tiene planes milagrosos, gloriosos para tu vida en el nombre de Jesús. Gedeón entonces sale victorioso. El ejército enemigo fue tomado por sorpresa, se echó a correr, como les estuve contando, salieron huyendo, algunos se escaparon. En el libro, en el capítulo 7, después usted puede leer, se escaparon y tuvieron la oportunidad de quedar escondidos en algún lugar, pero fueron encontrados. Gedeón envió mensajeros por todo el monte de Efraín para que salieran al encuentro de los madianitas que estaban huyendo. Gedeón peleó la batalla como Dios había dicho, sin espada ni escudo, sino con trompetas, cántaros vacíos y con teas encendidas. El enemigo quedó desconcertado. Vos vas a desconcertar al diablo si haces lo que Dios te está diciendo que tenés que hacer. Él no tendrá opción que salir huyendo cuando vos menciones el nombre de Jesús. Cuando vos menciones el nombre de Jesús. Si querés practicamos, decimos en el nombre de Jesús. Un poquito más, ¿sabes? En el nombre de Jesús. Vamos de nuevo. En el nombre de Jesús. Ahora sí, gloria, son guerreros victoriosos. Así que los israelitas entonces le dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor y tu hijo y tu nieto, pues nos han librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo se enseñoreará. Y entonces declara, porque Jehová es quien va a enseñorearse, Madián nunca más volvió a levantar cabeza. Tuvo humildad, no quiso aceptar un puesto, no quiso ser reconocido ni recibir cierta reverencia como rey, sino que entendió que él simplemente era un guerrero victorioso. Un guerrero victorioso. ¿Cuántos quieren ser guerreros victoriosos? Aleluya. Cuando Dios te dé la victoria, no te lleves la gloria. Dale la gloria a Dios, así como lo hizo Él. No fui yo el que ganó esta batalla, la ganó el Señor. Debemos darle la gloria al Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Si me quieren acompañar los chicos, Zul, si querés venir. Quizás seas como Gedeón, que al principio
tengas miedo, excusas. Cuando el Señor te llene de su Espíritu Santo, vas a tener nuevas fuerzas, vas a recibir poder. Es importante que podamos estar meditando en que todo lo que hagamos tiene que ser hecho para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Ya sea que adores al Señor, ya sea que lo alabes, que prediques, tengo que pedir ayuda al Espíritu Santo y Él te va a ayudar, te va a fortalecer. La promesa de la palabra es que Él te consuela y Él te guía en la verdad. Un punto que vemos en el llamado de Gedeón es que Él fue discreto y no dijo a nadie de su trato con Dios. Cada vez que tenía una duda, iba y lo consultaba directamente con Dios. Aprendemos también entonces de lo que la palabra de Dios nos dice, es que todas estas guerras se pudieron haber evitado si el pueblo de Israel hubiera sido obediente y agradecido de todo lo que Dios les había dado hasta ese tiempo. El sufrimiento muchas veces viene por las malas decisiones. En Gedeón se cumple lo que dice 1 Corintios 12, versículo 7, que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. Decí conmigo, fuerte soy. El hombre que teme a Dios no teme a los hombres. Segunda de Crónicas 32, versículo 8 dice, con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y el pueblo tuvo confianza. Y el pueblo tuvo confianza. Hoy podés renovar la confianza, dejar las excusas atrás y creerle a Dios que te levanta como un guerrero victorioso. Ahora, para que ya podamos estar orando, cuando la Biblia habla de teas o de vasijas, lo que está hablando es de algo que se pudo construir con un determinado material que coincide con la forma en que fue creado el hombre. Son hechas de barro y pasan por un proceso para que entonces puedan ser impermeables y puedan tener más resistencia. Y creo yo que el Señor, cuando habla de vasijas, está hablando de nuestra humanidad, está hablando de nuestro lado humano. El Señor habla de trompetas y esto tiene que ver con declaración, con decretar, con fluir y con alabar. Pero también habla de antorchas de fuego y esto es el Espíritu Santo dentro de esa vasija. Y si nosotros fuéramos contados como vasijas hoy, para poder tener la experiencia de Gedeón, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Ponete de pie y vamos a estar orando. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, queremos darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te exaltamos, te bendecimos, proclamamos tu señorío y tu reinado. Y te pedimos, Santo, que tu preciosa mano se extienda para favorecernos, para bendecirnos. Levanta tu voz y comienza a orar. Quizás hasta este día simplemente visitaste la iglesia, quizás hasta este día sencillamente venís para encontrarte con amigos y amigas, pero esta es una oportunidad para poder hablar con el todopoderoso Dios, con el que ve las cosas distintas, con el que ve en vos un poderoso, una poderosa guerrera. Y podés decirle, Señor, estuve atento a tu palabra y ahora quiero recibir lo que vos tenés para mí en el nombre de Jesús. Quiero dejar de dar excusas. Levanta tu voz y decíselo con claridad. Señor, si puse excusas hasta este día, hoy le pongo fin a la excusa en el nombre de Jesús y le doy comienzo a tu obra poderosa en mi favor para ser levantado, para ser levantada como un guerrero, como una guerrera poderosa, poderoso en el nombre de Jesús.